Grabar, ¿ya? Ya. Volviendo al tema que estamos grabando, vamos a ver lo que era la Revolución Francesa. Ya no sé si han visto esa imagen alguna vez. ¿Alguien la ha visto? ¿Qué es esa imagen? ¿O qué representa? ¿Ya? ¿O qué es ese instrumento? ¿Alguien lo ha visto? ¿Nunca? ¿Nadie ha visto Sí, este instrumento que está en esta imagen? ¿Cómo se llama? guillotina, profe, se llama Guillotina. guillotina. ¿Qué era la guillotina, Mateo? Era una que la utilizaban para ejecutar a los presos, Ya, era un instrumento de cortándoles la ejecución. cabeza. Le cortaban la cabeza. ¿Ya? Y vamos a ver que la Revolución Francesa fue como el instrumento de moda de la Revolución Francesa. ¿Ya? Y después vamos a ver por qué también tiene que ver eso. ¿Ya? Porque es una cosa más simbólica. Ya. Entonces hoy día lo que vamos a ver es un poquito continuar con lo que fue la Revolución Francesa y ver un poquito sus consecuencias, ya que tiene que ver directamente con eh, los derechos naturales, ¿ya? Y cómo se ven esos en la actualidad. ¿Ya? Pero vamos a continuar también lo que fue el proceso de Revolución Francesa. ¿Ya? Vamos a empezar a recordar un poquito lo que fue esta revolución, ¿ya? Con este como línea de tiempo que yo le hice, ¿ya? Tenemos que recordar que antes de la Revolución Francesa ya había sucedido una revolución que era en Estados Unidos, ¿ya? Que había implementado estas ideas, ¿ya? Pero la Revolución Francesa se da en que en Francia hubo una gran crisis económica, ¿ya? Donde una crisis económica donde vemos que existía una sociedad estamental donde estaban los nobles, el clero y el tercer estado. Siempre acuérdense del tercer estado que eran todos los demás, ya que no eran nobles ni eran parte del clero. ¿Ya? Era una sociedad estamental, donde había el estamento de los nobles, el estamento del clero y el tercer estado, que eran todos los demás. Aproximadamente, si lo vemos, era el 90% de la población de Francia. ¿Ya? Y vemos que en Francia hay una crisis económica gigante, pero los nobles siguen viviendo como si nada, sobre todo la monarquía, que está viviendo como si nada. Por ejemplo, el rey Luis XVI con su esposa, que era María Antonieta, de alguna forma eh, no se preocupan, siguen viviendo en fiestas, sobre todo María Antonieta, que es como la caricatura, que incluso dicen que, como dice el mito que contestó, la gente no tiene que comer pan, que coman pasteles. Así era de alguna forma de lo que estaban desligados de la sociedad, ¿ya? Porque María Antonieta vivía prácticamente llena de lujos, llena de fiestas, pasteles, todas esas cosas ricas que podríamos decir. Ya, entonces decía, claro, la gente se está muriendo de hambre, no tienen plata para el pan, entonces que coman pasteles, como ella estaba llena de pasteles, así era, prácticamente así de desligado estaba la nobleza con lo que es la sociedad. ¿Ya? Imagínense llegar al presidente estando en una crisis económica en la actualidad, ¿ya? Y dijeron, no, la gente no tiene que comer, que coman caviar, que tenemos tanto acá. ¿Ya? Es como eso, algo así de no sé si se acuerdan que también pasó en Chile, ese caso de que están comiendo paté de no sé qué. Pero bueno, así de desligado estaba de alguna forma los reyes con lo que, y la nobleza con los reales problemas de la sociedad. Pero esta crisis económica ya afectó tanto al rey Luis XVI que tuvo que hacer un llamado a los estados generales, que era una reunión de los tres estados, la nobleza, el clero y el tercer estado. ¿Ya? Claro, todos tenían un número de votos, pero nunca vieron de alguna forma que, claro, sí, Matías, nunca vieron que el tercer estado no le gustaba esta forma de cómo se estaban haciendo, porque al tercer estado no le estaban prestando mucha atención. A pesar de que era el 90% de la población, su opinión contaba como uno de los tres estados. Entonces, ¿qué hizo el tercer estado? Renunció a los estados generales y se fue de la sala y creó lo que era la Asamblea Nacional. ¿Ya? La Asamblea Nacional, y ahí se hace la reunión en lo que es la sala del juego de la pelota, juegan a la pelota los reyes, ¿ya? Y dijeron, ya, no nos vamos a ir de acá hasta que formemos y creamos una nueva constitución. Y ahí empieza lo que se conoce como el periodo de asamblea constituyente, que es, como dice su nombre, una asamblea para hacer una constitución. Entonces, ¿cuál era la idea de esto?
que era crear una nueva constitución para Francia, ¿ya? Y en ese intertanto el rey de Francia se quiere oponer a esta asamblea, entonces empieza de alguna forma a ubicar a los militares, y aquí empieza un levantamiento de alguna forma popular con lo que es la toma de la Bastilla, donde es el hecho simbólico, que podríamos decir, donde se da inicio realmente a lo que es la Revolución Francesa, ¿ya? En sí es el hecho simbólico. La toma de esa cárcel, de la Bastilla, que era un edificio gigante, que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Es el hecho simbólico de iniciar la revolución e irse contra el poder del rey, ¿ya? Y aquí con la Asamblea Constituyente se crean y se toman en consideración lo que es los derechos del hombre y del ciudadano, que fueron los que leímos, los 17 artículos que leímos en la clase pasada, ¿ya? Ya, hoy el título se corrió para abajo, pero bueno. Ya, a ver, vamos a hablar un poquito de la Asamblea Constituyente. ¿Ya? A ver, la Asamblea Constituyente, ¿cuáles son sus grandes logros? Principalmente van a ser arrestar al rey, de alguna forma, que se intentó escapar a Austria, porque María Antonieta era de Austria, entonces su familia estaba en Austria, entonces él se intenta escapar, porque imagínense, ya el rey está casi prisionero en Versalles, y todos están haciendo como una revolución, y él no puede hacer nada porque la gente lo odia. Entonces ya el rey dice, aquí ya no tengo mucho que hacer, me voy a escapar. Y se intenta escapar hacia Austria. No pudo escaparse, entonces lo arrestan. ¿Ya? Lo arrestan entre comillas, pero lo dejan como vigilado en el palacio. Supuestamente él sigue siendo el rey. ¿Ya? Se promulga una nueva constitución, se crea una nueva constitución, la de 1791, y que declara a Francia como una monarquía constitucional. Es decir, el rey sigue teniendo un poder, pero de alguna forma está equiparado con las asambleas, ¿ya? Entonces se van a crear gobiernos locales, gobiernos comunales, entonces de alguna forma se va a empezar a separar el poder, pero sigue existiendo la figura del rey, que es muy importante entender eso, ¿ya? Entonces, de alguna forma ya va a entrar en vigencia una nueva constitución, ya significa que el Estado va a funcionar diferente, pero sigue existiendo el rey. Por eso se llama una monarquía constitucional, porque sigue existiendo esta monarquía, ¿ya? Porque también tenemos que tener en cuenta que dentro de los mismos que están haciendo la revolución no existen todos los que piensan igual. ¿Se acuerdan que yo les decía que había unos que se sentaban a la derecha, otros al centro y otros a la izquierda? Claro, por ejemplo, los que se sentaban a la izquierda querían sacar al rey, pero los que se sentaban a la derecha querían de alguna forma mantener la figura del rey. Entonces también van pensando que dentro de la misma revolución hay diferentes visiones de cómo llevar a cabo esta revolución. Es como lo que pasa hoy en día. Todos queremos lo mejor para el país, pero todos tenemos diferentes visiones de cómo llevar a cabo las mejoras para el país. Por eso también se habla un poco del respeto al otro, ¿ya? Siempre van a haber diferentes visiones, entonces aquí en la misma revolución quieren cambiar el Estado, pero no todos quieren de la misma forma cambiar el Estado, ¿ya? Ya. Posteriormente se va a iniciar el proceso de, ya se creó la Constitución, se empieza lo que se conoce como la Asamblea Legislativa, ¿ya? Y a ser el otro proceso o la otra etapa de la Revolución Francesa, que de alguna forma Francia va a tener una poca estabilidad debido a las guerras. Muchas guerras producto contra otros países, como Prusia, ¿ya? El rey va a empezar a buscar refuerzos, ¿ya? ¿Refuerzos para qué? Para las guerras, pero también para acabar con esta revolución que está sucediendo, ¿ya? Y de alguna forma, también van a haber problemas con los mismos revolucionarios, porque los revolucionarios, como les dije recién, tenían diferentes opiniones. Habían unos que querían al rey una monarquía constitucional, otros que querían de alguna forma sacar al rey, que no existiera un rey, que existiera una república, que no existiera esta figura del rey. Y otros que estaban entre ahí y allá, querían constitución, pero no eran tan extremistas como algunos, que querían apoyar mucho al rey, y otros que aborrecían al rey. Entonces existían extremos, ya. Otros que estaban más calmados, otros que eran más moderados, ya. Entonces aquí van a existir estas divisiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El 10 de agosto se va a iniciar lo que se conoce como una segunda revolución, ¿ya? Donde finalmente van a decir, ya no podemos tener la figura del rey, acá se va a acabar la monarquía constitucional, ¿ya? Y principalmente los que van a predominar va a ser los girordinos, que eran los grupos más
de izquierda con los jacobinos, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo, ¿ya? O sea, los giordinos eran más moderados que los jacobinos, que eran otros grupos. Pero se va a instaurar una nueva forma de hacer la república que se llama la Convención Nacional, ¿ya? Acá ya no va a existir de alguna forma el rey ya va a perder su poder porque se acabó la monarquía, quisieron acabar con la monarquía, ¿ya? Entonces, este periodo ya se empieza con la Convención Nacional, ¿ya? De alguna forma se intenta crear una nueva constitución, ¿ya? Francia se va a declarar una república, es decir, un Estado de todos, donde van a existir diferentes poderes del Estado, ya como lo conocemos hoy día, ¿se acuerdan? El ideal republicano ahora se pone en práctica. Existe lo que es la república, la República de Francia, pero también existen grupos que son más extremistas, que querían cambios más rápidos, más radicales, o tenían otra visión de cómo llevar la república. Y entre ellos se encontraban los jacobinos, ¿ya? Que eran los grupos de alguna forma más extremistas y que realizan un golpe de Estado. Y entre ellos encontramos la figura de este personaje que vemos en la foto, que es Robespierre, ¿ya? Que Robespierre es una figura de alguna forma, uno de los impulsores de la Revolución Francesa, que de jacobino, que era muy, podríamos decir, extremista, un lado más extremista, que tiene como una historia bastante rara, porque él cuando pequeño tuvo que leer un discurso para el rey, en favor al rey, cuando chico. ¿Ya? Como cuando de repente usted, no, este año no, pero por ejemplo a principios de año se leyó un discurso por el Día de la Mujer, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Claro, él cuando niño tuvo que leer un discurso para el rey, y posteriormente es uno de los principales opositores al rey en su adultez. ¿Ya? Entonces Robespierre, de alguna forma, se va a tomar el poder con los jacobinos y va a iniciar lo que se conoce como el régimen del terror. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en su periodo se va a matar a todo el que estaba o él consideraba un enemigo de la República. De hecho, a todo el que opinaba diferente, Robespierre lo va a matar. ¿Ya? Va a matar a sus antiguos aliados, ¿ya? Va a matar a prácticamente todos, hasta que en un momento lo van a matar a él. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un poquito esto, que aunque no lo creamos, perdón, también van a matar al rey, cabe decir, van a matar al rey y a María Antonieta. Pero cabe rescatar cómo lo van a matar, ¿ya? Y esto es lo que hablamos al principio de la clase, la guillotina, ¿ya? Nosotros conocíamos todos los principios de la Ilustración, ¿ya? Para esa época, todos los principios de la Ilustración se veían reflejados en esto, la guillotina. ¿Por qué creen que la guillotina es una expresión de todos los principios de la Ilustración? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que la Ilustración, que vemos como algo tan civilizado, se vio reflejado en la guillotina? Que es prácticamente una hoja donde ponen una cosa de madera, un mueble de madera gigante, donde arriba hay una hoja y ponen a la persona abajo, y la hoja la tiran y le cortan la cabeza. ¿Por qué creen que la guillotina es la expresión física de la Ilustración? Que es un poquito tragicómico. A ver, voy a leer el chat. ¿Ya? Es súper violento, muy, muy violento la guillotina, porque se ejecutan, se mata a la gente, pero es de alguna forma la expresión física de lo que es la Ilustración. Ya, primero que todo, porque los mata a todos igual. Y acá no hay diferencias de cómo van a morir. Mueren por la guillotina. Cuando mueren por la guillotina, nadie va a morir más rápido, nadie va a morir más lento, porque la guillotina los mata rápido. ¿Ya? Es decir, lo ponen ahí y les corta la cabeza. Entonces, el rey, la persona que antes tenía más poder, va a morir igual que la persona que tenía antes menos poder, o quizá un pobre que haya cometido un delito. Les da la igualdad a la forma de morir. Ya, a pesar de que mataron a mucha gente, la guillotina de alguna forma también de alguna forma representa el símbolo de que le cortan al rey el poder, la cabeza. ¿Ya? Pero también les da a todos la forma de con morir, van a morir con la guillotina rápido, sin dolor. ¿Ya? Se va a evitar que a las personas se les torture para matarlos, porque antes se les tenía que golpear para causar la muerte.
Entonces acá no, rápido, sin dolor, fácil, podríamos decir, ¿ya? Y se supone que dicen que lo creó un guillotín, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era guillotín, y por eso se llama guillotina. Pero leí así otro comentario que en realidad se había creado mucho antes y Guillotín había dado la idea de implementar la guillotina. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, la guillotina fue muy utilizada, sobre todo en esta época y en la época del terror. Robespierre mató a todo opositor por la guillotina. Mató al rey por la guillotina, mató a María Antonieta por la guillotina, a todo quien se lo ponía lo mataba por la guillotina. ¿Por qué? Era la forma, de alguna forma, de igualar la muerte de las personas. Ya nadie moría por torturado, nadie lo tiraban de un precipicio o ahogado. No, acá todos morían igual. Guillotina, oh, soportaron más guillotina. Y de hecho, en Francia, la última ejecución que hubo por pena de muerte fue por la guillotina, que fue hace cientos de años, pero fue por la guillotina. ¿Ya? Dato que leí ayer averiguando la guillotina para ustedes. ¿Ya? Entonces es muy importante eso, entender que, claro, a pesar, como dice la Javiera, de la violencia de esto, tiene que ver con lo que es... Isadora, no, por favor, no rayen, no pongan eso. Tiene que ver con lo que es la igualdad de la muerte. ¿Ya? Y la Revolución Francesa, acuérdense, los principios ilustrados estaban en todos lados. ¿Ya? Y no, o sea, no quedó muy bien de esa forma. Habían algunos que, por ejemplo, a muchos partidarios de Robespierre, que Robespierre les tenía como miedo, los mandó a matar y no los mandó a matar por la guillotina, pero a todo que se le considera opositor, Robespierre lo mandaba a la guillotina y lo acusaba de ser un traidor para guillotina. Entonces, a este periodo se le conoce como el régimen del terror porque muchos opositores a Robespierre fueron de alguna forma matados. ¿Ya? ¿Profe? Ya. ¿Sí? ¿Y después Robespierre muere por la guillotina? Sí. Sí. Porque de alguna forma ya vieron que a Robespierre se le estaba pasando un poquito la mano. Entonces dijeron, ya, se está volviendo un poquito loco, está matando a todo el mundo, hay que matarlo. O no me acuerdo si Robespierre murió por la guillotina, creo que sí, pero lo voy a averiguar. Pero yo creo, estoy seguro que murió por la guillotina porque lo leí. Pero me entró la duda. Pero estoy... no hay problema, Isidora. No estoy 100% seguro, solo 90%. ¿Ya? Ya. Después de muerte de Robespierre, de alguna forma, se va a iniciar un nuevo proceso que tiene que ver con el directorio. Y aquí es cuando las clases más adineradas o las clases más burguesas van a empezar a obtener como más privilegios en Francia. ¿Ya? Y se va a crear una nueva constitución, ¿ya? Y que va de alguna forma establecer a Francia como una república, ¿ya? De nuevo. Se aplica un sufragio censitario, que quiere decir que no todos pueden votar, que no es universal, solo algunas personas pueden votar. Y aquí se entrega el Poder Ejecutivo un directorio de 5 integrantes. 5 personas van a controlar lo que es el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Por eso se llama el directorio, porque esos van a controlar lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces, de alguna forma aquí los que van a empezar a predominar van a ser las clases con más dinero. ¿Ya? Podríamos decir que aquí se abandona un poquito ya lo que era la igualdad de todos para todos, sino que los con más dinero van a empezar a sacar privilegios de este periodo. Entonces, los jacobinos de alguna forma tenían más esta idea de la igualdad. ¿Ya? Podemos ver los sans-culottes, que también de alguna forma eran grupos más pobres que querían tener este derecho, pero con Robespierre como que quisieron acabar con todo esto y implementaron el directorio, ya donde prácticamente se van de alguna forma los poderes, van a volver de alguna forma a ser beneficiados a las clases más altas. Si bien antes eran solo los nobles, ahora los que tenían más dinero de alguna forma eran los más privilegiados. Pero seguía manteniendo el principio de igualdad ante la ley, que es muy importante, y se seguía teniendo una constitución. ¿Ya? Tener en cuenta que también, y muy importante para lo que van a ver el próximo año, que la revolución no termina acá. Después van a haber
otro periodo que se llama el consulado, que va a ser prácticamente cuando, como Francia en ese tiempo también, a pesar de tener una revolución, vivía guerras con otro, va a haber un pequeño general francés que va a ganar muchas batallas y que va a tener mucha popularidad, y después va a llegar a Francia y va a realizar un golpe de Estado y prácticamente lo van a nombrar emperador de Francia, que se va a llamar Napoleón Bonaparte. No sé si han escuchado ese nombre. Que de alguna forma va a acabar con la Revolución Francesa y va a iniciar un nuevo periodo en la historia de Francia, y también va a iniciar una nueva forma de expandir las ideas de la Ilustración, porque Napoleón también de alguna forma tenía estas ideas. Pero destacamos ver un poquito lo que fue la revolución con esta idea. Y ahora vamos a ver lo que son los legados de la revolución, ya porque la revolución en sí nos dejó un legado, ¿bien? Nos dejó ideas políticas, cambios de gobierno, la idea de implementar constituciones, aunque ya habían sido implementadas en Estados Unidos, por ejemplo. Esta fue la más grande, principalmente porque se da en Europa, donde las monarquías tenían gran poder. Ya Europa estaba llena de monarquías, muchos reyes por todos lados. De hecho, todos los reyes casi eran familiares, ¿ya? Principalmente la reina Victoria de Inglaterra casó a casi todas sus nietas con con la realeza de otros países. Entonces se le conoce como la madre de Europa porque finalmente todos tenían dirección, tenían alguna familiaridad con ella, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito esto, que son la noción de derechos naturales. Que eso es muy importante, que se empezó a reconocer después de la Revolución Francesa, que todos nosotros tenemos derechos naturales. Tanto yo, como Lalón, como el Álvaro, como el Alonso, tenemos derechos desde que nacemos. Esa es la idea que se implementa. Por ejemplo, la idea de la libertad, ¿ya? Todos somos libres, ¿ya? Esa idea se implementa en la Revolución Francesa, se pone en práctica, y hasta el día de hoy seguimos manteniendo esa idea, ¿o no? Todos somos libres, nacemos libres o no, o somos esclavos. ¿Existe la No esclavitud o somos no? libres. Somos libres, ¿ya? También se implementó la idea de la igualdad política, ¿ya? Que todos somos igual políticamente, es decir, iguales ante la ley, porque en sí no todos somos iguales en la práctica hoy en día, porque hay unos que tienen más dinero, menos dinero, ¿ya? Pero políticamente somos iguales, porque mi voto vale el mismo que el de la persona con más plata en Chile, ¿ya? ¿O no? Si yo voy a votar por una persona, al final el voto vale lo mismo. Claro, él puede poner mucha más plata que yo para financiar a políticos, pero al final el voto mío vale lo mismo. Claro, puede tener mucha más influencia, pero el voto sí vale lo mismo. También tenemos una igualdad ante la ley, ¿ya? Somos iguales ante la ley, supuestamente todos, ¿ya? ¿Cuál es el problema que puede haber? Que también tiene que ver con eso, con el dinero. Por ejemplo, si una persona va a la cárcel y tiene un buen abogado, pues mediante la ley puede llegar a un acuerdo donde quede con libertad condicional. Pero si una persona no tiene dinero y no puede pagar a un buen abogado, no va a poder ir a la cárcel, ¿ya? Ahí también tiene que ver con la diferencia con el dinero, que es lo que vemos hoy en día, pero supuestamente todos tenemos lo que es igualdad ante la ley, que es lo que debería ser, ¿o no? Si alguien atropella a una persona, independiente del dinero que tenga, debe cumplir la misma sanción. O si alguien comete algún delito económico, tiene que cumplir la misma sanción. Por si acaso alguien ha visto la noticia últimamente donde han habido eh, muchos delitos económicos. Por ejemplo, gente que pidió los 500.000 pesos y no los quería, o sea, no podía acceder a ellos, es un delito. Y se tiene que devolver independiente de eso porque cometió una falta. Pero también hay gente que puede defraudar al Estado con millones de dólares. También tienen que cumplir. Entonces ahí tenemos que ver si existe igualdad o no, ¿ya? Otra cosa derecho que hemos legado es el derecho a propiedad, de tener cosas, cada uno tiene sus cosas, al derecho a tener una propiedad, a tener algo de él, ¿ya? Y una de las cosas más importantes es
el derecho a la no opresión. ¿Ya? Es decir, nadie te puede oprimir. Nosotros tenemos la libertad, nadie te puede oprimir tu derecho a manifestarte, por ejemplo, o tu derecho a vivir en un ambiente de paz. Nadie te puede negar eso. No puede existir la opresión, no puede existir un rey que te mande a hacer cosas que tú no quieres hacer. No puede existir un presidente que te mande a hacer cosas que tú no quieres hacer. ¿Ya? Eso no puede existir. Y esos son derechos que empezaron a naturalizarse después de la Revolución Francesa y con la Ilustración. Es decir, todos nosotros tenemos esos derechos. ¿Ya? ¿Y cómo se ven expresados? ¿Cómo se ven expresados esos derechos en la actualidad? Con los derechos humanos, con la Declaración de los Derechos Humanos. Y en la actualidad es súper importante tener eso en claro. Si bien estos derechos los teníamos como naturales, no todos los países los reconocían. ¿Ya? ¿Cuándo se han empezado a reconocer? Con la Declaración de los Derechos Humanos. Que ustedes saben, los derechos humanos son los derechos que tenemos todos los humanos solo por el hecho de ser humanos. ¿Ya? Entonces vemos que también de esos derechos naturales de la Revolución o de la Ilustración han evolucionado hasta el día de hoy a transformarse en lo que son los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, los derechos humanos que tenemos hoy en la actualidad vienen de lo que es estos principios ilustrados. Entonces, ahí vemos algo clave que tenemos hoy en día, que son los derechos humanos, y que se ha hablado mucho en este último tiempo, que son del periodo de la Ilustración de la Revolución Francesa. ¿Ya? No es que la Revolución Francesa esté muy delegada a nosotros, sino que instauró los principios de nuestra sociedad. ¿Ya? Tenemos los derechos humanos, se habla todos los días de los derechos humanos, ¿ya? ¿O no? Esta semana he escuchado al menos 3 noticias hablar de los derechos humanos. ¿O no? ¿Alguien escuchó hablar de los derechos humanos esta semana? Sí. ¿No? Sí. Ya, vean las noticias. La semana pasada también se habló mucho de los derechos humanos de las personas. Existen institutos que se preocupan sobre los derechos humanos en Chile. ¿Ya? Ya. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poquito de cómo se articularon los derechos en la Revolución Francesa. Ya sabemos muy bien que estos derivaron también en los derechos humanos, pero cómo se implementaron en esa época. ¿Ya? Entonces, estos también están en su libro, no me acuerdo en la página, pero bueno. Vamos a leer la Declaración de los Derechos de Virginia en Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a ver el artículo 1, dice que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad y perseguir y obtener felicidad y seguridad. ¿Y a quién quiere seguir leyendo? Que me cansé. ¿Quién puede seguir leyendo? Matías, Álvaro, Isadora, Alonso, Antoine. Profe, Uh-huh. que en el primero, que dice que todos los hombres, no se menciona a la mujer. Sí, ya, muy bien. Ojo en eso. ¿Y ya? ¿Puedes seguir leyendo, Álvaro? Bueno, Artículo 3. que el gobierno es o debe ser instituido para el beneficio común, protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad. Y, cuando un gobierno sea inadecuado o contrario a estos propósitos, una mayoría de la comunidad tiene el indudable, inalienable e irrevocable derecho a reformarlo o abolirlo. Ya. Que aquí habla sobre si una persona, el gobierno empieza a usar del poder, el pueblo puede oponerse a él y de alguna forma sacarlo. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo documentos. ¿Ya? Si les da vergüenza leer porque estoy grabando, voy a parar la grabación ya, porque ya en sí terminamos todo lo que